Presidenta Kamala Harris. Saludo con mucho gusto a la embajadora Marta Bárcena, a quien saludamos con mucho afecto. Embajadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias por este saludo tan cariñoso. Es un gusto estar contigo, tu auditorio, en este programa de Tiempo de Negocios. Pues yo creo que la visita de la presidenta Harris, después de haber tenido un contratiempo en su avión que la transportaba a Guatemala, fue muy fluida en Guatemala y creo que ha sido muy fluida en México. Tenemos hasta ahora nada más mensajes de congratulación de que la visita ha ido muy bien, pero si vemos lo que ha salido de la parte de Guatemala, pues grandes anuncios en materia de lucha contra el tráfico ilícito de personas y de lucha contra la corrupción mediante fuerzas de trabajo del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. Yo creo que en las próximas horas, sobre todo después de la conferencia de prensa de la vicepresidenta Harris, tendremos información más precisa de qué se trató y a qué acuerdos se llegaron. Embajadora, usted pues tuvo la oportunidad de darle seguimiento a las inquietudes de las empresas estadounidenses que tienen relación de negocios con México. Usted participó evidentemente en aquella reunión, primera reunión en la Casa Blanca con el expresidente Trump, en donde ya se hacían pues manifestaciones de preocupación respecto de si México iba a respetar contratos, particularmente en el sector energético. ¿Usted cree que vayamos a tener problemas con Estados Unidos y con contratistas estadounidenses por estos temas? Mira, yo creo que hay diversos niveles en donde pueden surgir algunos problemas y diferencias. Y que todos tienen que ver con la interpretación que se haga de la aplicación o instrumentación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sin duda alguna, el capítulo de energía respeta la soberanía de México en la toma de decisiones en materia de energía. Sin embargo, hay otros capítulos del tratado que también afectan todo lo que es los cambios regulatorios, ya sea en México, en Estados Unidos y Canadá. Y por esos capítulos del TEMEC, los tres países se comprometen a tener un proceso de transparencia en el cambio de las regulaciones o las reglas. Ahí es donde algunas empresas americanas han hecho saber que creen que las decisiones que está tomando el gobierno de México no se compadecen con el espíritu y la letra del tratado. Hasta ahora no hemos tenido solicitudes de arbitraje en esta materia o de diferencias, pero esto no quiere decir que no puedan surgir. Las solicitudes de empresas de energía en materia de arbitraje al amparo del TEMEC tienen que ver sobre todo con el pago con la falta de pago de petróleos mexicanos a los contratos que han tenido con estas empresas. Entonces, en todo tratado siempre hay posibilidades de desacuerdos entre los países en la manera en cómo se interpreta y se aplica. Lo que da el tratado es el marco jurídico adecuado para resolver esas diferencias. Algunas veces serán resueltas a favor del gobierno de México y otras veces probablemente a favor de las empresas. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de los años, como ya lo vimos con el TELEC-CAN, sí son una serie de demandas o diferencias y lo bueno es contar con el tratado para resolverlas, Darío. Embajadora, más allá de estas diferencias que pudiera haber en pagos a contratistas de empresas estadounidenses, lo que sí es un tema crucial para el gobierno de Joe Biden, y así entiendo que lo vino a manifestar la vicepresidenta Harris, pues es el tema del cambio climático. La forma en que México debe allanarse a ese esfuerzo que está haciendo Estados Unidos por transitar hacia energías limpias. Parecería a veces que el gobierno mexicano no está muy de acuerdo con seguir ese camino de las energías limpias. ¿Usted cree que esto pudiera ser un punto de conflicto con Estados Unidos? Mira, yo creo que hay dos capítulos muy delicados del tratado, que es uno el capítulo laboral y el otro el capítulo medioambiental. Y que efectivamente al implementar esos capítulos
podemos tener diferencias. Dicho esto, además de esos capítulos, lo que vimos con la llegada de la administración Biden-Harris es un enfoque fundamental en 4 temas. Un tema es, primero, el combate al COVID mediante los procesos de vacunación, etcétera. Segundo, la recuperación económica después de la pandemia del COVID. Y ligado con eso, la transformación de la economía estadounidense hacia una economía verde para hacer frente al cambio climático. Y el cuarto tema prioritario para Biden es el combate al racismo y la defensa de las minorías. Entonces, si nosotros entendemos que esas son las prioridades de la administración Biden-Harris, pues sabemos que van a ser también la base de cualquier diálogo, ya sea bilateral o de su política exterior multilateral. Yo no utilizaría el verbo allanarse a los deseos de los Estados Unidos. Allanar, lo que diría es que tenemos que entender que América del Norte en sí y hasta Centroamérica es un entorno medioambiental único que hay que proteger y que de nada vale el esfuerzo de uno de los países si los otros no hacen un esfuerzo similar a la medida de sus capacidades. El famoso dicho de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo tengo la esperanza de que esta visita de la vicepresidenta Harris siente las bases para un diálogo fructífero en esta materia, en el que probablemente tengamos diferencias de enfoque, pero que a la larga creo que podemos encontrar también puntos en común. Pero no debemos dejar de considerar que el tema del cambio climático y la transformación de la economía estadounidense es clave para Estados Unidos y debería de ser clave para nosotros. Claro. Y doy un ejemplo muy concreto, Darío. Si nosotros no entendemos esa transformación, vamos a seguir produciendo en México automóviles con motores de gasolina de combustión, cuando la transición se está haciendo hacia vehículos eléctricos. Y si no nos sumamos a esa transición, la columna vertebral del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es en buena medida la industria automotriz, se va a romper. Claro. Porque el eslabón de México no va a estar ahí. Entonces, creo que tenemos que tomarnos muy seriamente lo que implica la lucha contra el cambio climático en la administración Biden, que es la transformación estructural de la propia economía estadounidense. Y subirnos a ese tren con ellos, porque nos conviene. Le conviene a nuestra industria y le conviene al desarrollo del país. Más claro ni al agua, embajadora eminente de México, Marta Bárcena, le aprecio muchísimo estos minutos. Muy buenas tardes y gracias. Yo aprecio haber podido estar contigo, Darío, y con tu auditorio, y siempre impulsando los negocios, porque si no hay una magnífica relación entre el sector privado estadounidense y el sector privado mexicano, la relación México-Estados Unidos tampoco va a funcionar, y el sector privado es un actor fundamental en ello. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, embajadora. Que pase buena tarde. Muchas gracias a ti. De acuerdo con una